Para realizar los siguientes ejercicios, recordemos los teoremas de derivada sobre funciones obtenidos desde la definición. Derivada de una constante vale 0. Derivada de x a la n. Factorización de las constantes al derivar. Derivada de la suma de funciones. Derivada del producto de funciones. Derivada del cociente de funciones. Regla de la cadena o derivada de la función composición. Derivada de u a la n, donde u es una función de x. Derivada del logaritmo de u. Derivada de e a la u. Derivada del seno de u. Derivada del coseno de u. Derivada de la tangente de u. Derivada de la cotangente de u. Derivada de la secante de u. Derivada de la cosecante de u. Derivada del seno inverso de u. Derivada del coseno inverso de u. Derivada de la tangente inversa de u. Derivada de la cotangente inversa de u. Derivada de la secante inversa de u. Derivada de la cosecante inversa de u. Se presentan a continuación los ejemplos de aplicación de los teoremas del 741 a 74.16. Derivar el producto entre 4x cuarta menos 5 por el logaritmo de 3x cuadrada más 2. Como se puede observar, este es un producto que involucra a un logaritmo. El interés en esta ocasión es ver la derivación del logaritmo, pero tendremos que aplicar inicialmente la fórmula para derivar un producto, que corresponde a derivada del primero por el segundo factor más el primer factor por la derivada del segundo. Deben anotarse entonces que la derivada, en este caso del segundo factor, es la del logaritmo, que corresponde con la derivada del argumento sobre el propio argumento. Es decir, derivar 3x cuadrada más 2 y dividirlo entre 3x cuadrada más 2. Después de esta derivada obtenemos entonces que la derivada del argumento es 6x, resultando en la expresión 16x cúbica, logaritmo de 3x cuadrada más 2, más 6x por 4x cuarta menos 5, entre 3x cuadrada más 2. Segundo ejemplo. En este caso se trata de derivar la función e a la u. Aquí la tenemos involucrada en dos expresiones. Se trata de derivar e a la menos 4 raíz de x más 3x más 1 entre e a la menos 2x cuadrada más x. Esta derivada involucra una suma, por lo cual lo primero que debemos hacer es separar cada uno de los términos de la suma y derivarlos por separado. La aplicación directa en el primer caso corresponde con e a la u, que de acuerdo al teorema corresponde a e a la u por la derivada del argumento, que en este caso es menos 4 raíz de x. Por su parte, el segundo término es un cociente, derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Aplicamos entonces en el primer caso directamente la derivación sobre la raíz de x, resultando en el factor menos 2 sobre la raíz de x. Mientras tanto, en el segundo término, después de la derivación, obtenemos 3 por e a la menos 2x cuadrada más x, menos 3x más 1 por e a la menos 2x cuadrada, y nos falta por derivar el argumento precisamente, que es menos 2x cuadrada y finalmente más 1. La expresión resultante se presenta después de la factorización y el acomodo pertinente.
En este tercer ejercicio se pretende involucrar a las funciones trigonométricas coseno y seno. Derivar la raíz cuadrada de 1 más coseno de 2x más 1 más el seno de 3x cuadrada más x. La derivada de esta expresión involucra una suma, por lo tanto lo primero que hacemos es separar cada uno de los términos de la suma y escribir como siempre los exponentes fraccionarios en lugar de los radicales. Como ya sabemos aplicar la fórmula u a la n, la derivada entonces del término 1 más coseno de 2x más 1 a la 1 medio se deriva de esta manera, donde u es 1 más coseno de 2x más 1 y debe derivarse. Por su parte, en el caso del seno, la derivada del seno es coseno de u en dx, es decir, lo que nos falta derivar es el argumento del seno, que corresponde con 3x cuadrada más x. La derivada entonces en el primer término es seno de 2x más 1 por la derivada del argumento ahora 2x más 1. Por su parte, la derivada del argumento del segundo término resultó ser 6x más 1. Reacomodando y simplificando, calculando la derivada pendiente, resulta en menos seno de 2x más 1 por 2 entre 2 por la raíz cuadrada de 1 más coseno de 2x más 1 más coseno de 3x cuadrada más x por 6x más 1. La simplificación del término 2 en el numerador y en el denominador se cancela y obtenemos con el reacomodo el resultado final. Ejercicio número 4. En este caso se pretende aplicar las fórmulas para e a la u y la tangente. La expresión a derivar es 4xe a la tangente de 3x cuadrada más 5. En este caso la derivada involucra un producto, por lo tanto después de factorizar la constante 4 planteamos directamente la derivación del producto, es decir, x' por e a la tangente de 3x cuadrada más 5 más x por e a la tangente de 3x cuadrada más 5, correspondiente a la expresión derivada de la primera por la segunda más la primera por derivada de la segunda. Una vez planteadas estas derivadas resolvemos y vemos que la derivada de x es 1, por eso aparece el término e tangente de manera solitaria. Por otro lado, en el caso del factor e a la tangente de 3x cuadrada más 5, la derivada de e a la u es la propia e a la u por la derivada de u. Por eso está planteándose calcular la derivada de la tangente de 3x cuadrada más 5, que es la derivada precisamente del argumento. En la siguiente línea vemos la simple factorización de e a la tangente que está en ambos términos y ha sido resuelta la derivada de la tangente en secante cuadrada de u, pero nos falta derivar precisamente su argumento, por eso queda pendiente derivar 3x cuadrada más 5. De tal forma que una vez derivado este término nos da 6x y obtenemos el resultado final que es 4e a la tangente de 3x cuadrada más 5, todo multiplicando a la suma de 1 más 6x cuadrada secante cuadrada de 3x cuadrada más 5. El quinto ejercicio involucra las derivadas de la tangente y la secante. La expresión a derivar es el cociente entre la tangente de 3x cuadrada y la secante de 4x más 5. Como ya se ha observado, se trata de la derivación de un cociente, por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es aplicar directamente la fórmula del cociente, es decir, derivada del numerador por el denominador menos numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Las derivadas pendientes entonces por resolver son la tangente de 3x cuadrada, que resulta en secante cuadrada de 3x cuadrada y tendremos que derivar su argumento, que es la propia 3x cuadrada. Por el otro lado, la derivada pendiente es la secante de 4x más 5, cuya derivada es secante de u tangente de u por la derivada del argumento. Por eso tenemos el factor secante de 4x más 5 por tangente de 4x más 5 y tenemos pendiente la derivada de 4x más 5. Una vez resueltos estos términos, vemos que la derivada de 4x más 5 es 4, por lo tanto en el segundo término aparece exclusivamente un 4 acompañando a los factores, mientras en el primer término la derivada de 3x cuadrada
es precisamente 6x, que es el término que aparece comenzando la expresión final, que es el resultado. En este ejercicio número 6 y último, se pretende aplicar las fórmulas para derivar la cotangente y la cosecante. La expresión a derivar es la suma de la cotangente del logaritmo de x cuadrada más 1 menos la cosecante de e a la menos 2x más 1. Como siempre, lo primero que debemos hacer es aplicar el teorema de la suma, por lo cual descomponemos la derivada original en dos términos a derivarse debido a la suma. El primer término corresponde con la derivada de la cotangente, cuya derivada es cosecante cuadrada de su argumento por la derivada del argumento, que es lo que vemos que se está exactamente planteando, quedando pendiente resolver la derivada del logaritmo de x cuadrada más 1 en el primer término, mientras en el segundo la derivada de la cosecante es menos cosecante del argumento por la cotangente del argumento por la derivada del argumento, por lo cual faltaría resolver la derivada de e a la menos 2x más 1. Regresando al primer término, la derivada del logaritmo es de la derivada de su argumento entre el argumento. Esto nos da derivada de x cuadrada más 1 entre x cuadrada más 1, lo cual resulta en 2x entre x cuadrada más 1. Por otro lado, en el segundo término, la derivada de e a la menos 2x más 1 resulta en e a la menos 2x más 1 por la derivada de menos 2x más 1, que es su argumento. Finalmente, después de la derivación en el último caso, que resulta 2, y reacomodando los términos, tenemos el resultado final, que es menos 2x entre x cuadrada más 1 cosecante cuadrada del logaritmo de x cuadrada más 1 menos 2 cosecante de e a la menos 2x más 1 por la cotangente de e a la menos 2x más 1 por e a la menos 2x más 1.